Con el objetivo de conocer la propuesta del bloque legislativo unionista para el segundo periodo ordinario de sesiones y las posibles alianzas para los siguientes meses, se realizó una entrevista en la mesa de análisis a las 8:45 al jefe de bloque unionista, Álvaro Arzú Escobar. Durante el primer periodo ordinario de sesiones fueron pocos los avances en materia de legislación y mucho tiempo se consumió en temas coyunturales como estados de calamidad y otras iniciativas del Ejecutivo. Para este segundo periodo, el diputado nos comparte cuáles son las prioridades en la agenda legislativa. Yo pienso que para entender lo que posiblemente va a suceder en este segundo periodo de sesiones, hay que entender lo que sucedió en el primero. Y el Congreso tiene una particularidad que se repite prácticamente en todas las legislaturas, y es que cuando el Ejecutivo no tiene una agenda legislativa clara, entonces la agenda legislativa se vuelve mucho más compleja de llevar en el Congreso. ¿Por qué? Porque al haber tantas bancadas, en este momento hay 16 bancadas y hay 160 diputados, obviamente cada diputado y cada bancada sale con sus ideas, con sus propuestas, con sus iniciativas, y es por eso que ustedes se pudieron dar cuenta que en los primeros 3 meses en el Congreso prácticamente solo se aprobaban puntos resolutivos, porque no había agenda. Y cuando vemos lo que el Ejecutivo ha enviado al Congreso, vemos que son 2 estados de calamidad, una iniciativa de ley para reformar la ley del Ministerio Público y poder despedir al fiscal general, y una ampliación presupuestaria de 14.451 millones de quetzales. Esa ha sido la agenda legislativa del gobierno en el Congreso. Y entonces cuando vemos que es una agenda, que no es agenda, sino que es en respuesta a coyunturas, y no responde, digamos, a una planificación ordenada de, bueno, queremos aprobar estas leyes sociales o estas leyes económicas o reformar estas leyes orgánicas, sino que responde a pura reacción coyuntural. El jefe de bloque unionista explica que cuando se suma el número de diputados de la oposición, no llegan al número para poder imponer de alguna manera una agenda legislativa. Porque si bien hemos tenido presidentes que han promovido sus propios intereses en el Congreso, también hemos tenido congresos en donde la oposición impone su agenda. Lo que sucede... Ahorita en ninguno de los dos lados. No, porque lo que sucede es que la oposición no tiene la mayoría de los votos en el Congreso. Aunque tiene las bancadas mayoritarias. No, pero cuando usted suma, así fue el primer periodo, cuando usted suma el número de jefes de bloque, cuando usted suma el número de diputados de la oposición, se da cuenta que no llegan para poder, digamos, imponer de alguna manera una agenda legislativa. Porque la alianza oficialista que inició prácticamente el 14 de enero, al no tener una agenda, ellos, tampoco. Entonces obviamente se comenzó de alguna manera a fortalecer la oposición, pero llegamos a junio justamente, o más o menos mitad de mayo más o menos, en donde se terminó de desquebrajar por la ausencia de una agenda legislativa, ¿verdad? Sino que solo era una negociación coyuntural de toma del poder porque era conveniencia política del momento, pero realmente no tenían un norte y no lo tienen, en mi opinión. Entonces ahora, ¿qué va a suceder en este segundo periodo? Pues es difícil adivinar realmente, porque yo veo que de alguna manera en ninguno de los dos lados se logra terminar de articular algún norte. Tenemos temas muy claros como los que ya mencionó Héctor, ¿verdad? Que bueno, está esta discusión de la famosa ampliación. El 1 de septiembre tiene que llegar el nuevo proyecto de presupuesto para el próximo año. Está la elección de Cortes, está la elección de Junta Directiva, que yo creo que esos van a ser los 4 grandes temas de los próximos 4 o 5 meses. Álvaro Arzú refiere que mientras el gobierno tenga iniciativa de ley constitucional, ellos son parte de la agenda legislativa. Tuvimos sesión de la Comisión de Asuntos Electorales, estuvimos ahí varias horas reunidos, ya vamos, digamos, aprobando artículo por artículo en el dictamen que está propuesto, y ahí ese tema, ahí va, digamos que eso es el tema que me compete a mí porque yo soy miembro de esa comisión, pero lo que yo le digo es, regreso a lo mismo. Yo no estoy diciendo que el gobierno le tiene que poner la agenda al Congreso y que el Congreso no puede tener sus propias iniciativas, pero mientras el gobierno tenga iniciativa de ley constitucional, ellos son parte de la agenda legislativa. Y históricamente,
las grandes leyes que han hecho reformas importantes en nuestra estructura gubernamental, administrativa del Estado, casi todas provienen del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es a ellos a quienes les afecta. Entonces los más interesados en que su legislación, digamos, o las leyes que los regulan su actuar a ellos, que estén bien, es de ellos el interés, más que de nosotros. Entonces realmente esas reformas profundas del Estado, por lo general, salen del Ejecutivo. Ahora, es muy difícil, Héctor y Cristian, les digo honestamente, tener una discusión en el Congreso en las condiciones en las que estamos actualmente, porque tenemos un bloque oficialista, independiente, ya nadie sabe ni cómo llamarlos, que en teoría deberían de ser ellos quienes de alguna manera deberían de abanderar también en el Congreso una agenda legislativa. Para ver la entrevista completa realizada al diputado Álvaro Arzú Escobar, puede escanear el código QR que se encuentra en su pantalla. También puede visitar nuestra página de YouTube de Canal Antigua.